La guerra está definiendo el futuro ahora mismo. No van a echarse atrás por motivos económicos. Saben que llevan sufriendo muchísimo tiempo, más de 46 años de sanciones. Y lo que entienden ahora es que si no logran resistir más que Estados Unidos, van a destruir todo en su país. En Irán se anunció una página web para quienes quisieran ofrecer su vida en defensa de Irán. En solo 4 días, más de 20 millones se registraron en esa página para sacrificarse. Están dispuestos a dar su vida por defender Irán. El pueblo, el gobierno y los partidos políticos de Irán están completamente unidos contra Estados Unidos y contra lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Por eso diría que el gobierno iraní nunca ha estado en una posición tan fuerte como la que vive en estos días. Ahora mismo cuentan con el apoyo total del pueblo iraní. Todos los partidos políticos, de la izquierda, de la derecha y del centro, están unidos en su postura. El liderazgo, el nuevo liderazgo, está muy conectado con toda esa gente dentro del gobierno. Y saben perfectamente lo que buscan con todo esto. Porque, coronel, la guerra no es algo pequeño que se puede ignorar. Cuando te atacan, cuando más de 3.000 personas murieron durante esta guerra, en su mayoría civiles, cuando tu infraestructura fue golpeada por casas estadounidenses y por casas israelíes, destruyeron plantas farmacéuticas en Irán, escuelas, hospitales, puentes. No son asuntos menores que se puedan ignorar. Estamos hablando de la existencia misma de un país. Si no quieren que esto siga ocurriendo, por eso están dispuestos a sacrificarlo todo para salir de esta guerra con una victoria. Y ser victoriosos no significa que Irán vaya a atacar a nadie, sino que Irán va a derrotar a Estados Unidos en sus objetivos dentro de Irán. Querían provocar un cambio de régimen en Irán. Quiero decir, parece insinuar aquí que si no rompemos el bloqueo, Irán tomará medidas directas. Entonces, ¿qué crees que quiere decir con eso? Lo dice literalmente. Si el bloqueo continúa, tendremos que enfrentarnos a Estados Unidos. No importa si hay algún tipo de alto el fuego con características israelíes en la región. Vamos a responder. ¿Tienes una idea de cuánta paciencia podría tener Irán, teniendo en cuenta los problemas reales que el bloqueo está causando a su población? ¿Cuánto tiempo podrían aguantar? ¿Una semana? ¿6 meses? Quiero decir, ¿cuál sería tu estimación? Sé que no estás en el proceso de toma de decisiones, pero ¿cuál crees tú que sería? Sí, creo que parte de eso tiene que ver con los problemas que están creando para la economía iraní. Pero una gran parte de lo que él está diciendo tiene que ver con la dignidad de Irán. Significa que un país como Irán, que es muy importante en Asia Occidental, no puede permitir que Estados Unidos lo humille en el Golfo Pérsico con este bloqueo. Por eso, cada vez que puede estallar algún tipo de guerra entre Irán y Estados Unidos, en los últimos 4 o 5 días, los dos bandos se han estado disparando. Sabemos que no hay alto el fuego, coronel, cuando hablamos de la realidad del Golfo Pérsico. Pero estos enfrentamientos, estos disparos entre ambos, van a ir aumentando con el paso del tiempo. Y ese es el tema del que hablaba Mohsen Rezaei, que esto va a ir poco a poco, pero al final vamos a llegar a una guerra total entre Irán y Estados Unidos, teniendo en cuenta el bloqueo y lo que Estados Unidos intenta hacer para humillar al gobierno iraní. Han conseguido mantener la comunicación y el comercio usando Pakistán, el Mar Caspio y otros medios. Y sabemos que el bloqueo fue, en cierta medida, efectivo, quizá en un 10 o 15% del comercio iraní, a través del estrecho de Hormuz. Pero lo más importante es que ahora mismo está en juego nuestra dignidad. Tenemos que responder por nuestra dignidad. No se trata de la presión, ni siquiera de la presión económica sobre nuestra economía.
Hubo algunos comentarios por parte de Irán poco después de que entrara en vigor el alto el fuego, este alto el fuego parcial en el que estamos ahora, diciendo algo así como, si se rompe el alto el fuego y volvemos a una guerra total, porque en ese momento había muchas amenazas de Estados Unidos e Israel. Tenemos armas nuevas que aún no hemos usado. Ahora, en la última semana más o menos, he visto algunas cuentas en X que afirman que China podría haber entregado misiles de crucero antibuque, junto con los radares y el resto del equipo necesario, que permitirían a Irán causar graves daños a nuestra flota naval en la región. ¿Tienes alguna información sobre eso? Coronel, de alguna manera, lo que ha pasado durante la guerra, desde que se anunció el alto el fuego, es que Irán ha mejorado muchísimo su sistema de defensa aérea. Ahora tienen un nuevo sistema de defensa aérea que llaman Arash, el arquero. Y por lo que parece, he oído algunos rumores en Irán de que incluso Rusia quiere comprar este sistema de defensa aérea, debido a lo que está ocurriendo en la guerra continua entre Rusia y Ucrania. Inhabul Berichet, Sitrax de Sistema de Frutarity, Jotel Mahid en Armenia. It's Armenia the Sursta in Glamas Frutarani. Armenia is using the Iranian air defense system. And so what they have during this war. Así que, durante esta guerra, desde el año pasado, en junio de 2025, y luego en la segunda fase, el 28 de febrero de este año, el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria, juntos, han adquirido una experiencia que ha contribuido enormemente a mejorar su sistema de defensa aérea y su comprensión de un nuevo tipo de guerra. Porque, básicamente, Estados Unidos está atacando a Irán utilizando la Fuerza Aérea y la Marina. Por eso, el sistema de defensa aérea ha crecido mucho y lo han mejorado gracias a la integración. Es decir, tienen las armas, pero hay que integrarlas dentro de un sistema. Y ellos han creado ese sistema. Por eso, en los últimos días de la guerra, antes del alto el fuego, ya se veían las capacidades iraníes en cuanto a sus armas. El funcionamiento del sistema de defensa aérea era mejor. Había mejorado de forma impresionante. Y eso mejoró muchísimo después, ya sabes, desde que empezó el alto el fuego. Eso es lo que estoy escuchando por parte iraní. No tengo, y no veo motivo para dudarlo, porque Irán, o mejor dicho, la gente que habla de esta manera, no son personas de los medios que intenten manipular a la prensa persa. No es así como funciona Irán. Básicamente, es lo mismo que hemos visto en Rusia. No presumen de nada. Si lo tienen, dicen lo tenemos. Si no lo tienen, no hablan de ello. Así que no tengo ninguna razón para dudar de lo que están diciendo. Así que la verdadera pregunta ahora es ¿qué va a pasar después? Nadie sabe qué puede acabar diciendo el presidente Trump en este momento. Perdón, acabo de recibir una nota de alguien que tiene cierta información sobre esto. A ver. Interesante. Sí, alguien que dice tener conocimiento de lo que está ocurriendo en esta reunión, comenta que al parecer, la presión sobre Trump para que no escale hacia operaciones militares es muy alta. Y por lo visto, hay más presión para que acepte algunas concesiones hacia Irán, algo que de momento estaría ganando atención. Esperemos que eso sea cierto. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué necesitaría Irán en uno o dos puntos clave para decir sigamos con las negociaciones, sigamos con la vía diplomática y no dar marcha atrás? ¿Qué tendría que ofrecerle Estados Unidos como mínimo para que dijeran, de acuerdo, ahora hay margen para trabajar? Como mínimo, Estados Unidos tiene que aceptar lo que Irán ha definido hasta ahora respecto al estrecho de Hormuz. El primer punto, el segundo punto. Bueno, lo diré así. El primer punto sería Líbano, el segundo punto es el estrecho de Hormuz, y el tercer punto sería la liberación de los activos iraníes congelados, unos $12,000 millones, que representan la mitad de los fondos bloqueados que se liberarían por ahora. Estos son, en mi opinión, los puntos espantes en este momento por los iraníes. En cada programa se no marca por un proyecto a mucha en hus ambripas noxes.
declaring that they're not seeking nuclear weapons. They're prepared for that. They've been prepared for that even Están before preparados this para war eso. started. De hecho, lo estaban incluso antes de que empezara esta guerra. Y creo que, antes de alcanzar esos objetivos, no vamos a pasar al segundo paso, que sería el programa nuclear iraní y cuál será su futuro, o el uranio enriquecido que tiene Irán, unos 400 kilos de uranio enriquecido. No vamos a oír nada sobre el programa nuclear de Irán antes de cumplir esos tres pasos: Líbano, el estrecho de Hormuz y los activos iraníes congelados. Lebanon, the Strait of Hormuz, and the Iranian frozen assets. Right, yeah, so that kind of matches some of the things. Sí, exacto. Eso coincide bastante con algunas de las cosas que han estado diciendo algunos líderes de Irán, sobre todo en relación con Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores se quejaba de esto. Creo que fue antes. Sí, fue hoy más temprano, hora nuestra. Dijo que condenaban los ataques aéreos israelíes contra el sur y el este del Líbano, y declararon que Estados Unidos es cómplice de todas las atrocidades. Así que desde el nivel oficial del gobierno, mantienen el tema del Líbano en primer plano. Vaya, eso sería una de las peticiones más grandes y más difíciles. Puede que sea la más difícil, incluso más que la del dinero, porque eso implicaría que el presidente Trump diera una orden real, sin rodeos, a Netanyahu y que luego ellos la cumplieran. Cuesta imaginar que eso ocurra, la verdad. Cal, creo que mucha gente, cuando se habla del Líbano, debería entender por qué Irán insiste tanto en el tema del Líbano. El Líbano, para quienes no están familiarizados con los actos de resistencia, es el corazón de esa resistencia. El Líbano lo es todo para los actos de resistencia. Cuando los israelíes empezaron a atacar Gaza y Cisjordania, fue el Líbano quien se levantó, quien respondió, diciendo que Israel debía hacer algo, debía retroceder, o de lo contrario, iban a atacar a todos esos colonos en la parte norte de Israel, como ellos la llaman. Por eso atacaron el norte de Israel. Intentaban presionar al gobierno israelí por la situación del pueblo palestino. No tienen otros medios, y por eso Irán no va a dar marcha atrás. No hay manera de que Irán retroceda en este asunto del Líbano. Incluso si miras lo que está pasando hoy y lo que le ha ocurrido al Líbano tras el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah, ellos pensaban que con esos asesinatos iban a debilitar a Hezbollah de tal manera que no volvería pronto a la situación que tenía antes del asesinato. Pero no fue así, porque la resistencia forma parte de su ADN, porque están luchando contra la ocupación. No luchan porque lo hayan decidido libremente, ni porque estén contentos con lo que pasa en el Líbano. No, no tienen otra opción que luchar. Tienen que hacerlo, no hay otra. Cuando otros países vienen al tuyo para quedarse con tu tierra, para anexionarla a Israel, no hay forma de dar marcha atrás en esas políticas. Tienen que resistir. Y Irán no va a retirarse de su apoyo al Líbano. Déjame preguntarte algo, porque eso... Voy a dar un paso atrás un momento, porque empecemos con el asesinato de Soleimani en 2020. Sé que podríamos ir mucho más atrás, pero quedémonos ahí. Desde ese momento, hasta quizá la destrucción de la embajada iraní en Siria, que fue atacada por los israelíes, la mayoría de las reacciones por parte de Irán fueron relativamente contenidas. Parecía que siempre estaban buscando cómo devolver la situación a un cierto nivel de estabilidad, o algo parecido. Me da la impresión de que quizá con la operación Martillo de Medianoche, pero sobre todo con esta última, ha habido un cambio fundamental, o incluso un cambio de rumbo total en la postura iraní, que no van a volver nunca a esa actitud anterior. ¿Podrías explicarme qué ha cambiado exactamente y, por tanto, qué podemos esperar a partir de ahora de Irán en la región? El asesinato de Qasem Soleimani, el general Qasem Soleimani, tuvo una influencia muy profunda en la sociedad iraní, porque no era un tipo cualquiera, ni un general cualquiera. Era una figura muy importante, tanto dentro de Irán como fuera del país. Y la forma en que Donald Trump lo asesinó, él estaba en una visita diplomática a Irak. Estaba intentando ayudar, por cierto.
De alguna manera estaba cooperando y tratando de aportar algo de cordura, de poner fin a las guerras. En aquel momento teníamos al ISIS, teníamos todas esas complejidades. Hizo todo lo posible, coronel, para derrotar a Daesh, para derrotar al ISIS. Mucha gente lo llama ISIS en los medios occidentales, pero en Irán lo llaman Daesh. Y él fue quien, cuando se habla de la derrota del ISIS, muchos discuten si fue Rusia o si fueron los Estados Unidos. Many people are arguing it was Russia, the United States. Russia helped a lot using their fighter jets. Rusia ayudó mucho con el uso de los cazas. Pero lo que se hizo en el campo de batalla, sobre el terreno, que fue en realidad la parte más importante de esa misión, lo llevó a cabo Qasem Soleimani. Él derrotó a Daesh en la región. Y cuando el pueblo kurdo, en el norte de Irak, en el Kurdistán iraquí, fue atacado por Daesh y no tenía a nadie que los defendiera, llamaron a Estados Unidos para pedir ayuda. Los estadounidenses dijeron que tardarían en llegar y en poder defenderlos. Entonces llamaron a Soleimani y le dijeron, te necesitamos, y te necesitamos ya. Y él envió de inmediato fuerzas para luchar contra Daesh y el ISIS. Esa es la importancia del general Soleimani para toda la región. Por eso, no fue solo una pérdida para el pueblo iraní. Fue una pérdida para toda la región. Mucha gente dice que él estaba complicando la vida a los soldados estadounidenses, pero toda su misión, lo que tenía en mente, era que había que acabar con la agenda israelí en la región. Veía al ISIS como parte de esa agenda, porque el caos en Oriente Medio era consecuencia del ISIS, de esa gente que asesinaba personas en Siria, en Irak, en toda la región. Estaban destruyéndolo todo. ¿Te acuerdas de aquellos días? Sí, claro. Y todos juntos, Estados Unidos, Irán, Rusia, todos juntos derrotaron al ISIS después de aquella guerra. Pero cuando ves que Donald Trump vuelve y asesina al mismo hombre que había derrotado a Daesh sobre el terreno, eso fue devastador para los iraníes. Y no lo entienden. Por eso, no creen en lo que Donald Trump intenta difundir. No confían en la administración Trump. No confían en lo que dice Donald Trump. Su referencia principal, cuando se trata de entender la mentalidad de la gente en Occidente, viene de Israel. Es Israel quien nos dice cuál es la agenda. Es Israel quien nos dice cuál será el siguiente paso, no la administración Trump, ni el propio Donald Trump. Y el resultado, siendo sinceros, lo demuestra. ¿Cuántas veces nos dijo Trump que la guerra terminaría en las próximas 24 horas? Que la guerra iba a... Repetía una y otra vez el mismo tipo de discurso. Por eso nadie confía en Donald Trump en Irán. Sí, de hecho esta misma mañana hice un programa sobre ese tema, precisamente sobre eso. Hablé de muchas de esas cosas, de todo lo que se dijo y de lo que no pasó después. Pero, ¿dónde está Irán ahora? ¿Qué podemos esperar de Irán en los próximos 10 o 20 años en cuanto a su papel en la región? ¿Qué está pasando con el caso del Estrecho de Hormuz? Creo que todo el asunto del Estrecho de Hormuz, desde el punto de vista de los iraníes, mucha gente dice que Irán va a cobrar $2 millones por cada petrolero, pero eso para los iraníes es un detalle menor. Lo que ellos ven en el Estrecho de Hormuz es un punto de encuentro para reunir a todos los países de la región y llegar a algún tipo de entendimiento. Si los países del Consejo de Cooperación del Golfo dependen de Irán, tienen que entender que las bases estadounidenses no van a volver a ser como eran antes de que empezara esta guerra. El objetivo de esas bases, desde el principio, era ser utilizadas contra Irán. Si quieren ser los vecinos de Irán, los vecinos fiables de Irán, o tener algún tipo de cooperación, entendimiento mutuo, paz y prosperidad para la región, tienen que entender que necesitamos algún tipo de arquitectura de seguridad. No sé cómo se va a definir eso. No lo sé, porque el gobierno de Pakistán, por lo que veo, está desempeñando un papel muy importante con el paso del tiempo. Se están comunicando con los estadounidenses, con los iraníes, con los chinos, y sabemos que tienen algún tipo de acuerdo militar con Arabia Saudí.
Entonces, ¿va eso a traer algún tipo de cambio a Oriente Medio? So is that going to bring some sort of change to the Middle East? Is that going to help the whole region? Eso va a ayudar a que toda la región llegue a algún tipo de entendimiento. Si Irán es atacado, no vais a estar en una mejor posición que Arabia Saudí. Qatar, no vais a salir mejor parados atacando a Irán. Así que, si ese es el entendimiento general en la región, nadie facilitaría ni ayudaría a Estados Unidos o a Israel a atacar a Irán. Ese es el punto. Irán no quiere. Si Estados Unidos quiere atacar a Irán, puede hacerlo desde Israel o desde otros lugares, pero no puede usar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo contra Irán. Si eso vuelve a ocurrir, Irán va a destruir todo en esos países. Creo que la comunicación ahora mismo entre el gobierno de Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo se resume en esto. Si no confiáis en nosotros, si veis algún tipo de amenaza que venga de Irán, mostradnos de dónde viene esa amenaza. ¿Dónde os hemos atacado antes de que empezara esta guerra? Si no es así, no podéis dejar que os utilicen contra nosotros. Si os usan para atacarnos, nosotros os atacaremos. Vamos a destruir todo en vuestros países. Y el primer punto será el estrecho de Hormuz. Lo vamos a hacer otra vez. Cerraremos el estrecho de Hormuz. Será un golpe enorme para vuestra economía y destruiremos vuestra infraestructura, del mismo modo que Estados Unidos e Israel intentaron hacerlo con Irán. Pero si no van a la guerra contra Irán, entonces nada de eso ocurre. Nada. Va a ser una región próspera y pacífica para todos los países de la zona. Well, I'm all about Bueno, anything yo apoyo todo lo que sirva para acabar con la guerra y traer prosperidad a mucha gente. Y necesitamos que esta termine ya. En los últimos minutos que nos quedan, voy a pedirle a Gary que venga y se una a nosotros. Tiene algunos comentarios interesantes, porque hay un tema más que queremos tratar, y está en las noticias. Según el New York Times, al menos ahí fue donde salió primero, al parecer, Jared Kushner y Steve Witkoff dijeron, oye, ¿y si hacemos este proyecto de ley especial? Por lo visto, esto es lo que el presidente Trump está proponiendo, un programa de reconstrucción en Teherán de $300 mil millones que llenaría los bolsillos de ellos. ¿Qué opinas de eso? Danny, por fin está saliendo a la luz el puro genio de Trump. Lo estábamos esperando, ¿verdad? ¿Cuándo iba a sacar su carta maestra? Pues aquí está. Precioso, exactamente. El precioso, ya sabes, está construyendo el salón de baile, el más bonito del mundo. ¿Y sabes lo que planea hacer en Gaza? Va a usar esa misma fórmula y llevarla directamente a Irán. ¿Y los dos genios detrás de eso? Kushner. Lo van a conseguir, Danny. Van a usar los mismos contratistas y van a entrar a construir en Irán igual que planean hacerlo en Gaza. Es una fórmula perfecta. Quiero decir, ¿qué podría salir mal? Quiero decir, estoy seguro de que eso sería recibido con los brazos abiertos. ¿No te parece? Sí, podría haber sido antes de que empezara esta guerra, porque sí, de eso es de lo que quiero que hables. Ahora nos reímos y lo tomamos a broma, pero dices que antes de la guerra quizá no era una idea tan descabellada. ¿Podrías explicarlo? Antes de que estallara esta guerra, había gente en Irán que quería algún tipo de cooperación entre Irán y Estados Unidos, que Estados Unidos pudiera invertir en la economía iraní y de alguna manera en las instalaciones y el sector energético del país. Pero eso, de lo que hablan Jared Kushner y Steve Witkoff, la reconstrucción de la infraestructura en Irán no necesita eso. Yo no lo veo así. En cambio, en lo que respecta a la energía, esa era la mentalidad antes de que empezara esta guerra. Creo que ahora mismo nadie cree que se pueda alcanzar ningún tipo de acuerdo significativo entre Irán y Estados Unidos, ni que el resultado fuera una cooperación real entre ambas partes. Es parecido. En mi opinión, deberíamos asumir que eso no va a ocurrir. Me gusta tu punto de vista sobre esto, porque cuando vi ese titular me quedé de piedra. Pensé, espera un momento,
son los mismos dos tipos que fueron a negociar esta guerra y que decían que buscábamos una solución, y de repente les quitaron el suelo bajo los pies. ¿En qué mundo pueden esos mismos dos tipos beneficiarse económicamente después de todo eso? Y aún así, al parecer, Trump realmente lo pensó. And yet apparently Trump actually thought that. There is no way they let Steve Witkoff No hay ninguna posibilidad de que dejen que Steve Witkoff y Jared Kushner vayan a Irán a invertir en nada. Es imposible para ellos, porque reconocen a esos dos como agentes israelíes y no quieren tener nada que ver con Israel. Absolutamente nada que ver con Israel. Esa es literalmente la posición del gobierno iraní, del liderazgo iraní. Y por eso creo que eso es simplemente un deseo, una ilusión por su parte. That's why I think that is wishful thinking on their part. Well, that seems to be a lot of wishful thinking here. Bueno, eso parece más bien un deseo que una realidad. Última pregunta. Has dicho algo antes, y me gustaría que, no sé si podrías aclararlo o ampliarlo un poco. Has mencionado que a raíz de las declaraciones de Jonathan Pollard, Irán podría en algún momento decir, vamos a retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Eso tendría implicaciones bastante profundas, porque casi todo el mundo en Occidente diría, entonces vais a lanzaros a conseguir la bomba. ¿Cómo podría llegar a ocurrir eso? ¿Y crees que realmente darían ese paso? Come to pass, and do you think that they would take that step? I think it depends on the situation right now between Iran. Creo que todo depende de la situación actual entre Irán y Estados Unidos, y de cómo está el panorama en toda la región, con Israel intentando escalar el conflicto. Supongamos que Estados Unidos intenta hacer algo mediante la negociación, enviando mensajes a Irán, esos mensajes de ida y vuelta. Si consiguieran alcanzar una especie de, digamos, alto el fuego permanente, no lo llamo un acuerdo ni un pacto, sería más bien un alto el fuego permanente. ¿Qué significa eso? Significa que Estados Unidos no va a atacar a Irán. Si atacan a Irán, van a ver lo mismo que vimos ayer. They're going to see the way it was yesterday. Like yesterday, Iran attacked the American base in Kuwait. Como ayer, Irán atacó la base estadounidense en Kuwait. Eso fue una señal para Estados Unidos. Si hacen eso, Irán puede volver a atacar a esos países una y otra vez. Así que, ¿qué más se puede hacer, en mi opinión, para que Irán decida o cambie de idea respecto a su programa nuclear, si quieren producir armas? Todo depende de la escalada. Yo diría que ahora mismo no sienten que necesiten armas nucleares. En este momento, no las necesitan. Lo que quieren es salir del TNP, porque no ven esto como una amenaza existencial para Irán. Creen que podrían derrotar a Israel y a Estados Unidos de forma convencional, en una guerra convencional. United States conventional, by conventional war. Why are they using these conventional weapons? ¿Por qué están usando esas armas convencionales? Por eso, no necesitan armas nucleares. Si sienten que Israel está intentando hacer algo contra Irán con el uso de armas nucleares, ni siquiera usarlas, solo prepararse para ello. Si los servicios de inteligencia y el gobierno llegan a entender que se está preparando un ataque de ese tipo, lo harán en cuanto puedan. Y lo anunciarán. No lo harán en secreto. No, van a anunciar que se sale TNP y que van a producir armas nucleares. No será algo que ocurra entre bastidores sin decirlo públicamente. It's not going to be something behind the scene without announcing it, in my Well, let's opinion. certainly hope we don't get to that point. Bueno, esperemos de verdad no llegar a ese punto. Acabo de hablar hace un momento con mi fuente, y por lo visto, las opciones que se están barajando ahora mismo con el presidente Trump son dos. Una sería ver si puede encontrar una vía razonable para ofrecer suficientes concesiones a la parte iraní, de modo que puedan aceptarlo, y avanzar hacia algo parecido a lo que tú mencionabas, una especie de cuasi alto el fuego. No sería un acuerdo, sino más bien un no vamos a pelear durante un tiempo. Y si no lo consigue, simplemente dejará pasar el tiempo y mantendrá el bloqueo. Así que mi última pregunta para ti es, si ese es el resultado, y diría que es el más probable, porque no me imagino a Trump aceptando políticamente nada de lo que Irán ha dicho que necesita, sobre todo sus exigencias no negociables desde el principio. ¿Cuánto crees que tardará Irán en hacer algo por su cuenta para intentar forzar la situación? And try to force the thing open on their own. It depends on what would happen. It's so fluid Depende de lo now, que the ocurra. situation in the La situación en el Golfo Pérsico es muy cambiante, coronel.
Podría pasar mañana, pasado mañana, dentro de una semana o dentro de un mes. Depende de lo que esté ocurriendo allí. Porque si suponemos que intentan atacar petroleros o buques iraníes, ¿cuál sería la reacción de Irán? ¿Y hasta dónde llegarían? Ya sabe, en el campo de batalla todo es impredecible, en mi opinión. Podría suceder tan pronto como mañana o la próxima semana. La situación es muy fluida. Por eso creo que lo que sí es seguro, en mi opinión, es que el bloqueo va a ser una escalada. Significa una escalada. Significa una escalada hacia una guerra total entre Irán y Estados Unidos. Y eso va a ser, estamos volviendo al mismo tipo de situación que tuvimos durante la guerra. Esa va a ser la escalada. Los dos bandos, uno atacando infraestructuras, el otro, ya sabes, golpeando algunas infraestructuras en Irán, e Irán respondiendo contra algunas en otros países. Este es ahora mismo el tipo de mentalidad que hay en Irán, y sienten que no necesitan escalar, porque tienen dominio en la región. No necesitan atacar a nadie, pero si Estados Unidos los ataca, pueden responder de una forma adecuada. Esa es la idea que tienen en este momento. Bueno, supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa. Se supone que el presidente Trump va a hacer algún tipo de anuncio esta tarde y estaremos cubriéndolo, ya sea aquí, en el canal. No va a cambiar. Perdón por interrumpirte. Supongamos que Donald Trump anuncia que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo o entendimiento. Eso no va a cambiar la realidad, coronel. La guerra seguirá mientras Israel continúe atacando Líbano. Eso parece ser el punto central de todo, y mientras eso siga ocurriendo, el resto es solo ruido de fondo. Bueno, ya veremos qué pasa, y veremos si el presidente Trump acaba cediendo en eso. Solo un recordatorio para todos. Entrad en DialogueWorks para ver más de Nima, que tiene cosas muy interesantes. He sacado material de ahí para nuestro programa, que ya hemos usado antes, porque siempre hay entrevistas muy buenas y reflexiones muy acertadas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Nima. Siempre es un placer. Gracias, un verdadero placer, Tom. Y nos vemos en el próximo episodio de Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan, así que si queréis apoyarnos un poco, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe.